y no me permite. Listo, ¿cómo están? En la semana anterior no tuvimos clases, obviamente por conmemorarse un año más de la provincialización o cantonización de Santa Elena, que era Santa Elena o La Libertad. Cantonización de la libertad, abogado. Ah, qué bien. ¿Cuántos años? No sé. Te tomé, te tomé la lección, Verónica. Pero sin embargo festejamos, ¿no es cierto? Saber cuántos años son. Listo. Nada, vamos a ir conceptualizando lo que es la interculturalidad y a mí me gustaría tener un concepto mucho más jurídico técnico de lo que es la interculturalidad. Y para esto les voy a ir consultando a ustedes, ¿no? ¿Qué piensan que es la interculturalidad? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando yo les hablo de interculturalidad? Daniela Ochoa, ¿qué piensas tú? Lo primero que se te venga. Culturas. Ok, muy bien. David Reyes, Fernando Reyes. Ya la Daniela nos dice que son culturas, pero me gustaría más que profundicen en un concepto mucho más jurídico. Fernando. Ya. Totalmente de acuerdo contigo. Ok, vamos a hablar y hablamos de derechos, hablamos de cultura. ¿Qué más? Javier Clever Figueroa. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo está, profesor? Buenos días. O sea, pienso que es sobre respetar la convivencia con otros géneros, con otros pensamientos más que todo, otras formas de vida. Ya, tú hablas que son culturas, hablamos del respeto del derecho, pero también hablas de que ellos tienen inmersos creencias y culturas. Bastante bien. Exactamente. Eh, Yulexi Suárez, ¿qué piensas tú? Mm, que se refiere a una forma que reconoce, respeta y Discúlpame, pero no te escucho yo bien. Discúlpame. no, que se refiere a la forma en que el derecho reconoce, ya que respeta e integra la diversidad cultural. Ya hablas de diversidad cultural. Ahora bien, Génesis, Álava. ¿Puedes abrir la Constitución de la República del Ecuador y leer el artículo 171 de la misma? Sí, abogado, déme un segundo ya. Excelente. A todos abran la Constitución de la República. De ahí vamos a sacar un contexto bastante claro de lo que es la interculturalidad. Y hasta que la Génesis pueda abrir su Constitución de la República del Ecuador, yo les voy a decir que, primero, la interculturalidad, más que una categoría relacionada con el Estado, está netamente vinculada o vinculada directamente con la sociedad, que es lo que ustedes han manifestado, ¿no es cierto? En la medida en la que la interculturalidad no apunta al reconocimiento o apunta más bien al reconocimiento de grupos étnico-culturales, ¿sí? Sino que además tiene una relación y articulación entre los pueblos heterogéneos y con otros grupos sociales e entidades que coexisten dentro de una sociedad o de varias naciones, ¿no es cierto? Cívicas. De esta forma, para que ustedes entiendan lo que es la interculturalidad, tenemos que primero aterrizar en lo que es el pluralismo jurídico, en lo que es la justicia indígena, en lo que es la plurinacionalidad, ¿sí? Para contextualizar todo esto y llegar como a concatenar de manera directa lo que es la interculturalidad. ¿Tienes ya la Constitución de la República del Ecuador? Sí, abogado, el artículo que me dijo. 171.
¿Sí? ¿Lo tienes? Sí, abogado. La lectura, por favor. Dice, las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y sus Ancestral. derechos propios, Ok. dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y que no sean contradictorios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. ¿No es cierto? Ahí ¿Digo? tienes cinco. Hasta ahí está bien. Ahí tienes cinco aspectos fundamentales. Yo les digo que para que ustedes conozcan lo que realmente es la interculturalidad, ustedes deben primero saber lo que es el pluralismo jurídico. Y el pluralismo jurídico como tal, como nos dijo la Génesis, es que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejerzan sus funciones jurisdiccionales. Primera característica, cuando hablas de jurisdiccionalidad, hablas de territorio. ¿Sí? Con base en sus tradiciones ancestrales y en sus propios derechos. Segunda característica, cultura, tradición, ¿no es cierto? Ustedes conocen lo que es el naturalismo, ¿sí? Algo básico dentro del derecho, ¿no es cierto? La cultura, las convivencias, la tradición que se va regando como un método de norma en sociedad, ¿sí? ¿Y qué más te dice? Que dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Tercer aspecto. Adicional, te dice que las autoridades aplicarán normas, procedimientos propios para la solución de conflictos internos. Es decir, ya pasa a que su cultura, su tradición, sus tradiciones ancestrales, su pensamiento y su derecho propio, ¿sí? Se traslada a una práctica. Y esa práctica se llama justicia indígena. ¿No es cierto? Al momento en que las autoridades aplican normas y procedimientos propios para la solución de conflictos, estamos aplicando lo que es la justicia indígena. Segundo concepto que debemos tener nosotros clarísimo para poder llegar a lo que es la interculturalidad. Así también les dice que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. Es decir, yo no puedo aplicar justicia indígena como líder de una comunidad si ha habido vulneración al derecho protegido llamado vida, ¿no es cierto? O si ha habido vulneración al derecho de reproducción. ¿Sí? Es decir, que alguien ha violado, ¿no es cierto? Ahí ya no puedo yo aplicar la justicia indígena, pero dentro de otros aspectos, claro que sí. ¿Listo? Entonces, ustedes deben saber, queridos estudiantes, que, primero, el pluralismo jurídico, ¿sí? Es una forma de ejecución dentro de un territorio donde puede existir varios sistemas de normas o leyes, ¿sí? Y que el Estado debe tener como garantía para su pleno desarrollo. Cuando hablamos de pluralismo jurídico, hablamos de un sistema paralelo al sistema ordinario de justicia. ¿Por qué? Porque tienen sus propias normas y leyes, por derecho, por sus pueblos, por sus conocimientos, por su ancestralidad. ¿Sí? Y debemos también saber, queridos estudiantes, que el pluralismo jurídico tiene un sistema o un método de ejecución de las leyes o sus tradiciones, es decir, baja a ser justicia indígena. Y ahí me gustaría preguntarles, pregunté el día viernes qué es la justicia indígena y uno de sus compañeros de universidad me decía que la justicia indígena es cuando, en estas palabras, los serranos, refiriéndose a los pueblos y nacionalidades indígenas, sobre todo de Sierra Centro, tienen la capacidad de protestar en contra del Estado y cerrar calles para ejecutar un derecho. ¿Qué opinan ustedes primero de qué es la justicia indígena, profesora y estudiantes en la sala de espera? Muchísimas gracias, Melina. Y me gustaría saber el concepto de justicia indígena y si ustedes comparten claramente con lo que les acabo de manifestar.
Vamos con Carla Chévez. Carla, ¿qué opinas tú? Buenos días, abogado. Yo opino que la justicia indígena se ejerce por pueblos indígenas que se basan en costumbres, tradiciones dentro de su territorio. Totalmente de acuerdo contigo. Keila Malavé. Buenos días, Buenos días, profesor. profesor. Disculpe la Claro que sí, es son, son ciertos pueblos eh, basado en sus costumbres, en sus tradiciones, se reúnen y quieren ser escuchados. Y ya, ¿tú opinas que es correcta el concepto que tenía tu compañero en manifestar que la justicia indígena es eso, ¿no? Que los hermanos indígenas vayan y protesten en las calles. ¿Crees que es lo correcto eso? ¿Eso es Bueno, justicia es que indígena? es una No. forma de ser escuchados. Ya, pero eso tienes en la Constitución, el derecho a transitar, el derecho a reunirse, el derecho a protestar es constitucional. ¿Tú piensas que sí? Ok. Tengo dos opiniones. Una de estas es plenamente correcta. David Vera, ¿qué opinas tú? Doctor, muy buenos días. Hola, David. Yo es un sistema de administrar justicia autónoma de las comunidades para resolver conflictos internos mediante castigo, no sé. No, no, no le llamemos castigos, estabas bastante bien, pero para la civilización, vamos a llamarlo así, de Oriente y de Occidente, pero bueno, probablemente de Occidente sean castigos, ¿no es cierto? Ya, vamos ahí con los conceptos. Me gustaría escucharte, Zuli Hualpa. Buenos días, profesor. Bueno, tengo entendido que la justicia indígena es un sistema, para la redundancia, que aplica a la cultura indígena para resolver conflictos internos en su territorio, bajo sus costumbres, sus leyes y obviamente amparado en lo que es la Constitución, ¿no? En el artículo 171. Precisamente es eso. Queridos estudiantes, tengo 22 cámaras apagadas. Les voy a pedir que enciendan sus cámaras. Caso contrario, por favor, que salgan del aula. Profesor, ¿Listo? una duda, profesor. Lo que pasa, y no viene al caso, al tema, pero yo no pude marcar la asistencia en el SGA. No sé si de pronto me quedo con inasistencia o de pronto usted toma asistencia luego. El método mío es, primero trabajamos, les voy consultando, me acuerdo de quienes participaron. Por lo general, como tengo dos pantallas a la vez, les tengo a todos visibilizados, tal cual una aula de clase. A los que participan, obviamente yo ya les pongo asistencia, a los que no hago un llamado a las 9:30 y los que no estuvieron, pues estarán sin asistencia. ¿Listo? Gracias. Gracias, Suri. Em, Ronald, tú que estabas interviniendo, ¿qué piensas de la justicia indígena? Comenta, ¿cuál es tu concepto de justicia indígena? Ronald Moreta. Ronald, ¿no me escuchas? Ronald Moreta, ¿sí me escuchas? Dígame, profesor, disculpe, es que estoy solo ahorita en casa y estaba pendiente por si acaso viene alguien. Dígame, Pero más bien te quedas pendiente si estás en clase. Vas a estar pendiente de que sí, alguien llegue a tu disculpe. hogar. Es primero una falta de respeto hacia tus compañeros. Te pregunto ¿cuál es tu concepto de justicia indígena? No, ok. Álvaro Suárez,
¿Cuál es tu concepto de justicia indígena? Buenos días. El concepto que engloba toda la palabra justicia divina, eh, en la justicia indígena, perdón, es un que engloba todo el sistema legal alternativo de una expresión profunda de la vida comunitaria e indígena que integra normas, valores, espiritualidad y sobre todo la organización social orientada a mantener la armonía y el bienestar colectivo. Esa es mi apreciación, estimado abogado. Sí, es correcta. Pero ¿qué pasa si yo de manera directa les digo que la justicia indígena es nada más un sistema de resolución de conflictos propio de los pueblos, obviamente indígenas, basados en tradiciones, costumbres y que la autoridad comunitaria es quien la ejerce, ¿no es cierto? ¿Y cuál es su objetivo? Su objetivo principal, la mayoría de las veces suele ser restaurar la armonía en las comunidades más que castigar. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O nos vamos a Correcto, profundizar mucho más allá y, sí? correcto, profesor. Estoy de acuerdo. ¿Ok? O nos vamos mucho más allá y profundizamos que la justicia indígena, y profundizamos que la justicia indígena como parte del reconocimiento plurinacional dentro del territorio ecuatoriano, permítame un segundo, ok. Dentro del territorio ecuatoriano, ¿sí? Las autoridades comunitarias de los pueblos y nacionalidades indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, ¿no es cierto? Aplicando normas y procedimientos propios basados en sus tradiciones ancestrales, siempre que no sean contrarios a la Constitución. Adicionalmente, esta es una de las características que las organizaciones deben únicamente aplicar dentro de sus territorios. El Estado, ¿sí? Permite esta conformación de circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianos o afrodescendientes, las cuales se rigen por principios, primero, de interculturalidad, plurinacionalidad, ejerciendo las competencias de un gobierno territorial autónomo, queridos estudiantes, correspondientemente. ¿Sí? Claro, es un concepto mucho más doctrinario que ustedes me van a decir, pero es prácticamente lo que dijo el docente, ¿no es cierto? Es simple, que la justicia indígena es un sistema en el cual resuelves conflictos propios de los pueblos indígenas. Así de fácil. Y para poder cerrar este candado, ¿no es cierto? Para poder seguir escribiendo este candado, nosotros debemos saber lo que es la plurinacionalidad. Ya sabemos lo que es el pluralismo jurídico, ya sabemos lo que es la justicia indígena, ahora vamos a saber qué es la plurinacionalidad. Cuando yo hablo de pluri, es más de dos, ¿no es cierto? Plural, más de dos. Nacionalidad, más de dos nacionalidades. ¿Qué se les viene a la cabeza o cuál es el concepto que ustedes tienen de plurinacionalidad? Galo, ya te me fuiste. Galo Tomás Florencia, ¿cómo estás? Hola, profesor, buenos días, compañeros. Bueno, Hola, Galo. ya como ya hablamos de la justicia indígena, en la que usted ya nos acaba de indicar que justamente nosotros el Estado respeta los espacios de cada, bueno, de razas que son milenarias, que obviamente ellos ya venían trayendo sus propias doctrinas y sus propias justicias. Ahora Ahí te hago una tratamos el pausa, tema, Galo. ahora Te tratamos el tema escucho. de la Galo, plurinacionalidad. Galo, escúchame. Tú hablaste de razas. ¿Cuántas razas hay? Tenemos raza negra, raza Ya. india, raza mestiza. Bueno, considero que son las más principales, ¿no? Estamos conceptualizando mal. Estamos hablando, raza es única, no humana. Acuérdate. Raza Recuerda. humana, Sí, y de ahí tenemos pueblos, nacionalidades y correcto. obviamente Ya. autodefiniciones de Ahora vamos a hablar sobre el tema de plurinacionalidad, que en este caso se respeta dentro del Estado y está dentro de la Constitución justamente que efectivamente se respetan este tipo de nacionalidades, en este caso, ¿no? Que son las afrodescendientes, la raza mestiza, la raza eh,
indígena, ¿ya? Y todos ellos están contemplados dentro de la Constitución que se deben respetar sus etnias, se deben respetar sus costumbres, se deben respetar todo ese tipo que se valora dentro del Ecuador. Porque si no fuéramos plurinacional, obviamente tendríamos solamente una sola etnia en este caso. Correcto. Y si leemos el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿qué nos dice? Todos tienen la Constitución abierta, ¿no? Ya, un ratito. Yo te ayudo, tranquilo. ¿Qué nos dice? Nos dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Primero, social. Segundo, democrático. Tercero, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional Y y laico. laico. ¿No es cierto? Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Ahí tienes varios factores, por lo que el concepto del galo es bastante correcto. Adicional, te dice que la soberanía radica en los pueblos. La soberanía radica en los pueblos, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Sin el poder consultivo, es decir, sin que haya consulta previa, no se puede ejecutar absolutamente nada en el territorio ecuatoriano. Y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. ¿Sí? Adicional, nos dice que los recursos naturales no renovables de los territorios del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. ¿Sí? Ahí te da un concepto clarísimo de por qué somos un territorio plurinacional. Gracias, estimado Gabo. Yo les puedo decir que la plurinacionalidad, primero, es un principio fundamental que define la naturaleza del Estado ecuatoriano como tal, ¿no es cierto? Reconoce la coexistencia de diversas nacionalidades indígenas, ¿sí? Dentro de un solo país. ¿Y qué te dicen? Te dice también que la plurinacionalidad, de acuerdo con la Constitución, tiene varios aspectos claves que definen. Primero, y esto es importante que ustedes lo conozcan, los elementos constitutivos del Estado. El Ecuador se define plurinacional. ¿Por qué, queridos estudiantes? Porque, primero, tiene un Estado intercultural plurinacional. Artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador. Está condicionado, ¿no es cierto?, a que dentro de la unidad del Estado se mantenga como único e inalienable. Eso nos decía el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador. Pero también nos dice el artículo 56 que las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunidades forman parte del Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, único e inalienable. ¿Sí? Adicional a esto, queridos estudiantes, nos dice que tiene una identidad nacional, es decir, es responsable, ¿no es cierto? O es responsabilidad del Estado velar por la protección y difusión de la memoria colectiva y de los valores que configuran la identidad plurinacional, intercultural, pluriétnica, perdón, multiétnica y pluricultural dentro del Estado ecuatoriano. Es decir, la plurinacionalidad en el Ecuador es reconocida de manera formal por el Estado, está compuesta por múltiples naciones o nacionalidades ancestrales con derecho propio, ¿sí? Es autónoma en ciertos ámbitos y tiene una identidad cultural protegida por la ley fundamental, es decir, por los derechos humanos. Adicional a esto, como yo les había dicho, el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos, sociedad, justicia, es social, es democrático, es soberano, es independiente, es unitario, ¿sí? Es intercultural, plurinacional y laico, queridos estudiantes. ¿No es cierto? Totalmente claro. Sí, Sí, profe. Maylin Mendoza, ¿qué opinas tú?
Que la plurinacionalidad es el reconocimiento que tenemos dentro de un Estado que existe, pues, porque existen varias naciones, varios pueblos con su propia identidad. Y eso es todo, ¿no es cierto? ¿Para qué complicarnos? ¿Para qué complicarnos con parte de la teoría? Steven Toledo, ¿qué opinas tú? Por ejemplo, los pueblos quichua, shuar, guaraní, afroecuatorianos y montubios tienen distintas culturas y formas de vida, con derechos reconocidos, pero viven dentro del mismo país, del mismo estado. Y es parte de la obligación del Estado promocionarlos, ¿no es cierto? Mantenerlos, garantizar esa cultura. ¿Sí? Así es. Víctor Sí, sí, Catuto, claro que sí. Víctor Catuto, ¿qué nos dices tú? Buenos días, profesor. Bueno, indicando lo que usted mencionaba sobre el tema de las culturas, eh, me parece que sí tiene bastante concordancia con lo de que estamos tratando el tema del día de hoy, que es el tema de la interculturalidad y la pluriculturalidad, ya que Ecuador es un país que preserva más que nada el tema de las culturas y el respeto a los derechos de los mismos y la interculturalidad también. Muy bien, muy bien. Cuando ya sabemos lo que es el pluralismo jurídico, pasamos, ¿no es cierto?, a estudiar lo que es la justicia indígena en breves conceptos y sabemos lo que es la interculturalidad, perdón, la plurinacionalidad, podemos ya aterrizar en una definición clara de lo que es la interculturalidad. Y yo les voy a decir que la interculturalidad se define en, bueno, la Constitución de la República del Ecuador le da un enfoque de principios fundamentales del Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, que busca el respeto por las diferencias y el reconocimiento de la diversidad cultural, ¿no es cierto? Fomenta una interrelación equitativa donde los grupos se coexisten y ninguno es superior a otro. Simple y sencillamente esto. Adicional a esto, te dice que tiene alcances, ¿no es cierto?, dentro de la interacción equitativa del Estado. Y te dice también que supone la coexistencia e interrelación de diferentes culturas, ¿no es cierto?, que forman parte de los valores que han ido mutando dentro de la civilización hacia o a poder aterrizar en los derechos fundamentales de las personas. Así también te dice que reconoce las diversidades y otorga legitimidad a las representaciones, a las conexiones, a las prácticas culturales, estas sean distintas, ¿no? También te dice que promueve el conocimiento y respeto mutuo entre ellas. Es decir, cuando tú vas a un pueblo, una nacionalidad, Shuar, Waorani, sobre todo amazónica, ¿sí? ¿Ellos qué hacen para curarse? ¿Han visto? Ustedes van al Tena, en la provincia del Napo, y no, es que usted está con dolor de cabeza, le duele el cuerpo, ¿qué te hacen? Te hacen una limpia, te han ojeado, ¿no es cierto? Esto es parte de las culturas amazónicas y que ha ido aterrizando pues dentro de la civilización ecuatoriana o los pueblos en general. Yo he visto en varias partes que cuando tienes mal de ojo o te duele la cabeza, ¿qué te hacen? Te Te pasan un paso huevo, ¿no es un cierto? huevito. Te pasan un huevo. Adicional a esto, ¿qué hacen? Fuman un cigarrillo, no, no sé qué concepto tenga. Se ponen trago en la boca y te escupen el trago, ¿sí? Se dan cuenta cómo han ido adquiriendo estas costumbres. ¿Bajo qué efecto puede ser? Sí, un tema de energía. La energía está ahí. Puedes ir limpiando con el trago, con el cigarrillo, con el huevo. Adicional a esto, miren algo importante. Hablábamos de justicia indígena y la justicia indígena, cuando una persona roba dentro de estos pueblos o comunidades,
¿Qué le hacen? Primero, le desvisten, le dejan en ropa interior y le bañan con agua fría. Posterior a bañarle con agua fría, le dan con la ortiga, ¿sí? ¿Y por qué hacen esto? Porque ellos tienen la creencia de que con la ortiga purifican. ¿Sí saben eso, no es cierto? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, ahora, ¿qué pasa cuando, no sé si ustedes han visto, a mí me ha pasado mucho, cuando yo he sacado a alguna persona de la cárcel, ¿sí? Los familiares le dan con la ortiga, pues, en las piernas. Pero ¿saben lo que piensan ellos? Piensan que dándole con la ortiga en las piernas es para que los pasos no vuelvan al camino del mal, hacia la cárcel. Pero no, en efecto, es parte de la cultura indígena para poder, atiéndose, para poder limpiar de cierta manera o sanar, porque los pueblos cuando ejercen o ejecutan la justicia indígena, lo que piensan es que con esto están curando al enfermo, que la persona que ha cometido un delito es una persona enferma que puede curarse por medio de la purificación. ¿Se dan cuenta cómo se van concatenando? ¿Sí? Adicional a esto, ustedes deben saber que dentro de esta unidad o de la diversidad, ¿no es cierto?, que promueve el Estado ecuatoriano, hay diferentes culturas, ¿sí? Existe un sentido de pertenencia unitario y nacional, que es lo que les acabo de decir. Así también la intercultural dentro del Estado y de la sociedad tiene varios elementos constitutivos dentro de la Constitución de la República del Ecuador y te dice que como Estado constitucional de derechos y justicia, intercultural y plurinacional. ¿Qué está pasando aquí? Que te está garantizando la participación ciudadana, es decir, hay un principio que rige la participación social, garantizando que el diálogo y la interacción de visión, de saberes ancestrales, de cultura, sean respetados, ¿sí? Que es prácticamente lo que les acabo de decir. Así también te dice que debemos respetar y garantizar el idioma, ¿sí? En la mayoría del territorio ecuatoriano se habla el castellano, pero también hablamos quichua y en las comunidades shuar hablan shuar, ¿no es cierto? Y estos son reconocidos como idiomas oficiales de relación intercultural, queridos estudiantes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, Sí, profesor. yo quería decirle algo, profesor. Por ejemplo, aquí en la península hay una creencia que cuando se los saca de la cárcel, se los llevan a la playa, los meten al agua y de ahí tienen que salir, botan la ropa con la que se entraron, la botan al mar y tienen que venir, o sea, salir pero sin mirar hacia atrás al mar. Esa es ¿Te una das, tradición. te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y debe ser porque en estas comunidades, cuando cometían un delito, hacían que la persona que vulneró o violentó el derecho sea botada al agua o al mar o al río y con las corrientes del agua se van despojando de la ropa para poder sobrevivir. Es parte de, es parte de. Listo. Así también te habla que dentro de la interculturalidad el ámbito de aplicación está garantizado y ustedes pueden ir a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, donde establece que la interculturalidad como un eje transversal tiene un fin educativo. ¿Y qué te dice? Te dice que hay una garantía de expresión, asegurando el reconocimiento y la recreación, queridos estudiantes, de las expresiones culturales y de los saberes ancestrales en todas las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Sí, ahora bien, ustedes van a una comunidad indígena, shuar, ashuar, quichua, ¿sí? ¿Y qué debe haber como cabeza dentro de estas unidades educativas para garantizar el derecho a la interculturalidad? Jocelyn Domínguez, ¿qué piensas tú? ¿No me escuchas? Jocelyn Domínguez.
¿Qué crees tú que Vendría debe así. estar? ¿Qué crees tú que debe estar ahí como cabeza en los centros educativos? En los centros educativos, pues la organización, la orden que tiene, la organización política y jurídica de la sociedad. Pero verás que estamos hablando de la garantía de aplicación en el ámbito educativo, es decir, garantizar la expresión, asegurando el reconocimiento y la recreación de las expresiones culturales y saberes ancestrales de todas las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Yo te decía un ejemplo simple. Si estoy en una escuela, en el páramo, en la Sierra Centro, ¿quién debe no. ¿Quién debe estar como representante legal en ese centro educativo o en ese CDI antes llamado guardería? ¿Quién crees tú? ¿Puedes estar tú para garantizar el ámbito de aplicación en cuanto al reconocimiento de las expresiones, de la recreación de pueblos y de pueblos ancestrales? Sí, Tú puedes garantizar. ¿Tú hablas quichua? no. ¿Cómo garantizas? ¿No es cierto? Es que hay que partir desde lo más básico, desde lo más básico. ¿Cómo yo puedo garantizar, sí, la educación intercultural si yo no hablo quichua, pues? Yo no hablo shuar. A duras penas hablamos castellano, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, desde lo más básico. Así también, queridos estudiantes, debemos aterrizar en lo que es el derecho a aprender su propio idioma, ¿no es cierto? La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a que las personas se eduquen en su propia lengua y ámbito cultural, ¿sí? Así también, dentro de el desarrollo territorial, el diseño curricular debe integrar siempre una visión intercultural, plurinacional, adoptándose a las especificaciones de cada región o de cada comunidad. ¿Sí? Es lo mismo, les voy a poner un ejemplo, es lo mismo diseñar un pensum educativo, una malla curricular, un sistema curricular educativo en los pueblos montubios y en los pueblos afroecuatorianos o en los pueblos indígenas. ¿Es lo mismo? Yesenia Panchana. Buenos días. Pienso que armando una malla curricular referente a estudios, o sea, pienso que lo único que tendrían que añadirle son las culturas que ellos tendrían que aprender, o sea, tendrían que transmitir a las diferentes, a los otros niños que vienen ya a estudiar. O sea, pienso que sería lo mismo, pero añadiéndole las, como que dice, las lenguas nativas de aquella cultura, Ya, o las el cosas idioma. que quieras transmitir. Pero vamos a diferenciar el idioma, las creencias, la Claro, cultura. las creencias, las culturas, lo que ellos tengan que transmitir a las diferentes generaciones que van llegando, entonces eso habría que añadirle a las mallas curriculares que ellos vayan armando. ¿Qué pasa con eso? ¿Garantizas que Bueno, garantizo que las demás generaciones vayan aprendiendo y que se vaya transmitiendo de generación en generación. ya? ¿Qué garantizas? Que no desaparezca. Es así de fácil, Ajá. ¿no es cierto? Bastante bien. Listo. Adicional a esto, queridos estudiantes, como yo les decía, dentro de la interculturalidad y sobre todo dentro de la ley de educación intercultural, ustedes deben saber que la educación intercultural debe ser bilingüe, ¿sí? Es decir, lo que acaba de hablar la Yesenia, debe darse en su propia lengua, ¿sí? Y adicional en el castellano para poder
fortalecer la relación entre pueblos y nacionalidades y entre los mismos ecuatorianos en general. Este sistema específico, queridos estudiantes, viabiliza los derechos colectivos y el uso de idiomas ancestrales con lengua propia en la educación. Simple. Yo les doy un concepto más académico, pero de lo que vamos conversando es prácticamente esto. Adicional a esto, es importante que ustedes sepan que la relación con la tierra y el ambiente que tienen los pueblos y nacionalidades para poder ampliar este concepto de interculturalidad se basa también en el vínculo con el territorio. En materia de tierras rurales, ¿no es cierto? La interculturalidad que hace garantiza el respeto a las diferentes formas de vida y las prácticas culturales relacionadas con la tierra como medio de reproducción cultural. ¿Sí? Así también, queridos estudiantes, la convivencia con la naturaleza es un derecho. El desarrollo de las comunidades y de los pueblos, ¿no es cierto?, debe darse en el marco de la interculturalidad y la convivencia armónica con la naturaleza. ¿Han escuchado ustedes cuando hablan de la Pachamama? El respeto a la Pachamama, a la Madre Tierra, ¿no es cierto? Es decir, queridos estudiantes, la interculturalidad no es solo esta coexistencia de culturas, sino que es un proceso dinámico, primero, de diálogo, de valoración, ¿no es cierto? Y de aprendizaje conjunto orientado a construir una sociedad, primero, más justa y equitativa, tal cual nos habla la Constitución de la República del Ecuador. Así, queridos estudiantes, ustedes han cerrado este candado de qué es la interculturalidad. Primero, conociendo el pluralismo jurídico, la justicia indígena, la plurinacionalidad, para aterrizar en este concepto clave de lo que es de lo que es la interculturalidad. Para esto, queridos estudiantes, la Corte Constitucional, ¿sí?, nos ha dado varias sentencias enriquecedoras. Entre estas, la 113-14-CP, SEP-CC del caso La Cocha. ¿Sí? ¿Conocen el caso La Cocha? ¿Les hicieron leer? ¿No? El caso La Cocha es un caso en el cual se vulneró el derecho primero a la consulta previa. Sí. Cristian Orrala, dinos. Profesor, buenos días. Disculpe, esta ley que cosa que hace, no se regular la libertad Cristian, no te escucho, disculpa. Yo no te ¿Ahí me escucho escucha? nada. Ahí te escucho. Quiere decir que tengo que salir de clase, tengo que médica, tengo que ir a la libertad ¿Soy solo yo van a o hacer todos escuchamos entrecortado al Cristian? Se escucha así entrecortado. Ya, escríbeme por el chat si es algo urgente, por favor. ¿Sí? Ok. Les decía, queridos estudiantes, que el caso La Cocha ocurrió en el año 2002 en la comunidad de La Cocha, donde hubo un homicidio, ¿no es cierto? La comunidad indígena juzgó a los responsables según sus propias normas, hablando de justicia indígena, aplicando sanciones como castigos físicos y medidas comunitarias. Sin embargo, queridos estudiantes, luego intervino la justicia ordinaria, ¿no es cierto? Por lo que yo les decía, no pueden ejecutar justicia indígena cuando ha habido temas de violencia contra la vida o temas de violencia contra la integridad sexual y reproductiva, ¿sí? Y al intervenir la justicia ordinaria del Estado ecuatoriano, ¿qué pasó? También los juzgó, pues, a estas personas que tuvieron la culpa. ¿Qué pasó ahí? Hubo varios inconvenientes, pero dentro de los inconvenientes, primero que se generó un conflicto jurídico. ¿Una persona puede ser sancionada por el mismo delito dos veces? Erika Calderón. Ok.
Cuando yo les pregunte, por favor, traten de contestar, porque me acuerdo de todas las personas que participan y como les dije, al momento de yo poner asistencia, No le escuché el apellido. Erika, ¿qué dijo? Erika Calderón. Ah, ok, soy yo. Ya, Disculpe, es que había escuchado otro permíteme, apellido. permíteme seguir. Sí, nos vamos a concentrar un poco más. Cuando yo les ponga asistencia, por más que estén en la pantalla inmutados, para mí no están, porque les pregunto y no contestan. ¿Sí? Obviamente las personas que son consultadas y responden y participan, se nota que se encuentran y que les interesa aprender parte de lo que es esta asignatura. ¿Sí? Yo te decía, Erika, eh, que primero te estaba contando un caso, que es un caso bastante significativo y que tiene relevancia constitucional y que te va a ayudar para que aprendas lo que es la interculturalidad, ¿sí? Posterior el género y posterior los derechos humanos, porque se fundamenta en la Carta y es fundamental. Adicional a esto también hay parte conceptual, ¿sí? Y argumentativa y motivacional de lo que es el derecho internacional, o lo que han estado los tratadistas intentando incidir en la psiquis de los ecuatorianos para no violentar los derechos fundamentales. Y les decía que los principales problemas que se presentaron aquí es que ya les juzgó, pues, la comunidad. Y posterior vino la justicia ordinaria y también le juzgó a los responsables. Y ahí te preguntaba Erika Calderón, si crees tú que eso estuvo bien. Erika. No, si hay pruebas que culpan a las personas que hicieron el homicidio que usted dijo, que era sobre un homicidio, este, yo digo que sí está bien, si es que estaban las pruebas suficientes y había todo para que los culpaban, yo digo que está bien. Ya. Vamos a entrar a un debate. Josué Ramos, ¿qué piensas tú? Buen día, profesor. Bueno, yo también pienso más o menos igual, porque, o sea, no puede culpar a alguien sin tener como que pruebas suficientes. O sea, si tú quieres culpar a alguien, necesitas tener todas las pruebas como para condenarlo a alguna sanción. Ya. Vamos dos contra uno. Yo creo que hay algo que va a faltar ahí. ¿Sí? Gonzabáis, te me fuiste de la pantalla. Eh, Ruth Reyes, ¿qué opinas? ¿Puede ser una persona juzgada dos veces por el mismo delito? Estuvo bien que, aparte de que ya le juzgaron dentro del territorio ancestral, bajo sus creencias y costumbres, ¿sí? ¿Crees que estuvo bien que la justicia ordinaria venga y también la juzgue? Dime tú. Bueno, desde el punto de vista, el señor que ya había sido sancionado, ya había tenido, como quien dice, un castigo, pero desde el punto de vista de la sanción indígena, pero no constituye un proceso penal, porque nosotros tenemos en la Constitución que asesinar a una persona tiene que ser castigado por la Constitución, en este caso el Estado. Ya, puede ser. Tengo la mano levantada de Leonardo Carrera. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo está, abogado? ¿Sí me escucha? Sí. Sí, te escuchamos. Ya. Bueno, en sí la Constitución es clara, nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho, entonces yo creería que no debe de ser juzgado. Ya, ya. Pero ¿qué pasa si la Corte Constitucional nos dice que eh, el Estado ecuatoriano, lo que nos decías, te me fuiste de la cabeza? Bueno, eh, que el Estado ecuatoriano nos aclara que la relación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria y nos dice que
la justicia indígena es válida y tiene reconocimiento constitucional, pero no es absoluta, ¿no es cierto, Erika? No es absoluta y que tiene sus límites, y específicamente en los delitos graves, ¿no es cierto? En el caso como un homicidio, sí puede intervenir la justicia ordinaria. ¿Quién intervino hace poco? Ruth. Y ahí le damos toda la razón a la Ruth, pues. Porque claro, la justicia tiene sus límites, la justicia indígena. No puedes intervenir en vulneración al derecho protegido llamado vida y al derecho protegido físico de la reproducción, de la reproducción y la salud sexual, ¿no es cierto? O sea, no puede, en los casos de violación tampoco puede intervenir. ¿Qué más nos dice la Corte? La Corte analizó el principio de, anoten bien, non bis in idem, ¿no es cierto? Y es lo que yo les acabo de decir. No se puede juzgar dos veces. Y concluyó que la sanción indígena no reemplaza totalmente la justicia penal, ¿no es cierto, Ruth? ¿Sí? Del Estado en delitos graves. Por eso no se considera un doble juzgamiento indebido en este caso, ¿sí? Y nos dijo que la comunidad indígena puede juzgar, pero el Estado también puede intervenir en delitos graves como el homicidio. Y nos dijo que fue importante este resultado porque establece que esta sentencia de de la Corte Constitucional estableció límites entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, ¿no es cierto? Hubo un refuerzo del control constitucional del Estado en los delitos graves y definió cómo aplicar el pluralismo jurídico. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Lo interesante que es aprender constitucional. Y la sentencia 113-14-CEP-CC nos dice que en el párrafo 12 que la plurinacionalidad, ¿no es cierto? Comporta un concepto de nación que reconoce el derecho de las personas a identificar su pertenencia, ¿sí? No solo como cierto ámbito geográfico, sino además con una cultura determinada, ¿sí? En este sentido, nos dice el párrafo 12 de la sentencia, con el término de plurinacionalidad se hace alusión a la convivencia de varias naciones, culturas o pueblos étnicos distintos dentro de una gran civilización. Así también nos dice que propone una sociedad en donde no existan superiores e inferiores, dominantes y dominados, en donde el ser humano sea parte de la naturaleza, en donde todos sean coaparentes, ¿sí? En esta convivencia mutua, ¿sí? Y nos explica también que la interculturalidad adquiere un sentido político e ideológico que no parte únicamente de enfatizar las diversidades étnico-culturales, sino sobre todo cuestionar las diferencias sociales marcadas por las herencias coloniales y un capitalismo periférico constituido sobre profundas inequidades económicas y sociales. ¿Se dan cuenta cómo es importante escuchar a la Corte Constitucional? ¿Sí? ¿Estamos claros o seguimos profundizando? Profesor, pero verá, yo vi en un caso que los indígenas castigaron a la persona y por haber violado también así a una menor de edad, los castigaron y luego se le entregaron a la justicia. Es que ya tienes la sentencia de la Corte, pues, ¿y la Corte qué te dice? Que en delitos graves la justicia indígena se puede aplicar, pero que no basta con esta curación, ¿sí? O estas creencias, sino que deben ir a la justicia ordinaria para ser sancionados. Ruth Reyes,
penalmente, ¿no es cierto? Así tal cual nos dijo la RUT. Así funciona. ¿Sí? Clarísimos. Carlos Mejía, ¿qué nos cuentas? Hola, profesor. Compañeros, buenos días. Hola, Bueno, Carlos. Cuéntanos. escuchando y analizando todos los puntos de vista que usted menciona, pues considero que, ya lo mencionó, pero yo también considero que no puede ser jugado dos veces, ya que dentro del proceso, digamos que dentro de lo que implica la ley o la justicia sería indígena, o todos eh, estas partes culturales del Ecuador que mantienen sus propias normas o sus propias reglas, por así decirlo, mantienen un lineamiento con la finalidad de poder eh, eh, salvaguardar el hecho de poder dentro de ese sector mantener todo el comportamiento como tal de las personas, ya que todos tenemos derechos, pero mis derechos se terminan cuando abuso de otra persona. Ya. Entonces, considero que el lineamiento de todas estas culturas es esa, poder salvaguardar que nadie pise los derechos de otra persona en cualquiera de los ámbitos, específicamente, como le mencioné hace un momento, eh, lo más sencillo, por así usar esta palabra que tal vez no es técnica, pero ya si hablamos de un homicidio, si hablamos de alguna otra cosa, yo creo que ahí ya se implica que si la justicia indígena o todos estos gremios, por así decirlo, lo hacen como para poder eh, tomar la justicia por sus propias manos, lo hacen tal vez desde el punto de vista tal vez del enojo, de la ira, de sentirse así, y aún así, haciendo esto, pues si ya pasa una segunda, que es un hecho dependiendo el caso, ¿no? Pasa una segunda situación que sería que el Estado juzgue a través de sus leyes ordinarias, pues lo van a hacer. Entonces, ahí creo que ya sí habría dos formas de juzgar, pero la una por las situaciones que ha pasado y la otra porque realmente le corresponde al Estado tener que juzgar, por poner un ejemplo, un homicidio. Entonces, considero eso yo dentro de lo que he escuchado y estoy escuchando la clase y mis apuntes, considero que es mi opinión con respecto a lo que está diciendo. Y es correcta y respetable tu opinión. Gracias, Carlos. Ángel López, vamos a concatenar todo lo que hemos hablado y de la sentencia, porque tengo 5 sentencias. Vamos a hacer 5 grupos, Melanie, para poder exponer en esta hora que nos queda. Profesor, yo le tenía una pregunta por hacerle. Sí, sí, sí. La pregunta Dale. era de que, entonces, si se, hay un robo, por ejemplo, acá en la ciudad, hay un robo y la justicia indígena aplica su justicia, ya no podría ahí intervenir, como quien dice, el Estado, porque ya aplicó. Ahí tienes tu respuesta, porque tú comenzaste la pregunta indicando, ¿hay un robo en la ciudad? Esa fue tu pregunta. ¿Hay un robo en la ciudad? Vamos a volver a leer el 171 de la Constitución. 5 aspectos para que tú puedas ejecutar, ¿sí? O puedas tener este procedimiento de la justicia indígena. ¿Y qué te dice el 171? Te dice que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en las tradiciones ancestrales de derechos propios dentro de su ámbito territorial. Cuando tú me dices, hay un robo en la ciudad, ¿se podrá aplicar la justicia indígena? De cabeza, no. No, porque no estás dentro del territorio, pues. Si tú me dices, hay un robo en una comunidad, se aplica la justicia indígena total. Donde no haya territorios ancestrales de pueblos y nacionalidades reconocidas, solo justicia ordinaria. ¿Sí? Entonces, solo en los pueblos, ahí sí se aplica la justicia indígena, ahí ya no puede intervenir el Estado dando otra sentencia. Ah, Es listo, que profesor.
El robo, mira, a menos de que sea un robo con producto de muerte, puedes aplicar la justicia indígena. Incluso si hubo un robo y hubo muerte, aplica la justicia indígena, pero como es un delito grave, ¿sí? Grave, pasa a aplicarse la justicia ordinaria. Es clarísima la sentencia 113-14 step-cc. ¿Sí? Es clarísima. Listo, Melina, tengo 5 sentencias. Tengo 50 estudiantes. 48 para ser exacto, porque yo estoy en 2 dispositivos. Necesito 5 grupos que se ordenen ustedes. Les voy a dar a cada uno un número de sentencia, ¿sí? Y vamos a ver cómo la interculturalidad, ¿sí? Por las 4 fases que hemos pasado. Primero, haber reconocido lo que es el pluralismo jurídico, la justicia indígena, la plurinacionalidad y tener ya un concepto claro de interculturalidad nos puede ayudar, ¿sí? 5 grupos rapidito, Melina. ¿Cuántos grupos hay en el aula? Melina Pozo. Sí, profesor, dígame. Hasta ahora los profesores nos han hecho manejar a través de 10 grupos, ya que somos una cantidad considerable de estudiantes. Entonces, estaría bien de que nosotros hiciéramos 5 grupos, ahora lo armo en el grupo de WhatsApp para poderle pasar el listado al privado. Ya, esto es rapidito. El 1 con el 6, el 2 con el 7, el 3 con el 8, el 4 con el 9 y el 5 con el 10. Se unen, ¿sí? Y te voy a dar así las sentencias. Anoten, por favor, porque tenemos 1 hora para trabajar esto. El grupo 1 y 6 van a tener la sentencia 001-10-SIN-CC. Tema: justicia indígena versus justicia ordinaria. ¿Sí? Vamos a trabajar qué aspectos, ¿sí? Reconoce y qué límites establece. ¿No es cierto? Y ahí hay un principio importantísimo que introduce esta sentencia. Estos 3 aspectos, ese grupo. ¿Listo? El grupo 2 y el 7 van a trabajar la sentencia 113-14-SEP-CC. Tema: consulta previa, libre e informada. Este es el caso La Cocha. ¿Qué vamos a ver ahí? Primero, interculturalidad, desarrollo del derecho de los pueblos. Segundo, ¿por qué la sentencia modula que debe ser una consulta previa, informada y culturalmente adecuada? Y como tercer punto, van a ver ahí cuál es el refuerzo de la decisión estatal. Les voy a poner fácil porque esta es una sentencia larga. El refuerzo en la decisión estatal es específicamente el refuerzo de la interculturalidad, ¿sí? Con efecto, o cómo afecta, perdón, el territorio indígena. ¿Listo? Tercer grupo, 3 y 8 van a ver la sentencia 273-19-JP/20. Este es un caso muy chévere. Es de los casos de los guaraníes. Aquí van a ver ustedes la consulta previa en explotación petrolera. ¿Sí? Y ahí, ¿qué van a ver? Van a especificar la declaración de la vulneración del derecho a la consulta de los pueblos guaraníes. Y van a ver
No, directo, a la importancia de la decisión establecida. Ahí habla sobre la interculturalidad ampliada. Esto es una sentencia muy bonita, muy bonita. ¿Sí saben leer sentencias de corte? ¿Ya les enseñaron? ¿No? ¿Sí? Ok, ya. Vamos, grupo 4 y 9 van a leer la sentencia 1148-19-JP/21. Esta es una sentencia que habla sobre la educación intercultural bilingüe. ¿Sí? Aquí van a ver lo que es el derecho de los pueblos a la educación en su propio idioma y cultura. Es parte de lo que hablamos. Y van a ver la obligatoriedad del Estado a respetar el sistema educativo intercultural. ¿Sí? Estás poniendo lo que van a buscar, Melina. Sí, no. Melina Pozo. Los compañeros están anotando. Ah, ya. Ok. Si hablo muy rápido, me avisas para repetir. Y el grupo 5 y 10 van a leer la sentencia 003-18-JPO-CC. ¿De qué habla esta sentencia? Habla sobre la coordinación entre la justicia indígena y ordinaria. ¿Sí? ¿Qué van a ver aquí? Van a establecer los criterios para evitar los conflictos entre las jurisdicciones y van a ver el refuerzo del respeto mutuo entre sistemas. ¿Qué fortalecemos con esta sentencia? Fortalecemos el pluralismo jurídico. ¿Sí? Listo. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a abrir los grupos. Van a ingresar el grupo 1 y 6, 2 y 7, 3 y 8, 4, 9 y 5 y 10. Y vamos a trabajar de manera sincronizada.